En el corazón de la Londres victoriana, donde los salones brillaban de luces y murmuraban secretos, surgía la figura de Arabella Trevelyan, una viuda cuya sola presencia imponía respeto y temor. Nadie se atrevía a desafiarla, pero todos hablaban de ella a escondidas. Lo que la sociedad ignoraba era que, bajo esa coraza de hielo, se escondía una herida profunda y un corazón que aún podía amar. En aquella velada de Mayfair, entre risas enmascaradas y miradas inquisitivas, un nombre resonó en el aire. Lord Charles Ashford había regresado. ¿Qué pasará cuando el pasado y el deseo se crucen en el mismo salón? Cuéntame desde dónde nos escuchas y dime, ¿qué es lo que más te atrae de los romances de época? Londres, invierno del año de 1847. La ciudad respiraba un aire helado y majestuoso, cubriendo de escarcha los faroles de gas, los enrejados de hierro forjado y las fachadas sombrías de Mayfair, donde la aristocracia se congregaba entre alfombras persas, espejos dorados y candelabros de cristal que tintineaban al compás de sus secretos. En la gran casa de los duques de Montclar, la velada había comenzado con la puntualidad implacable de la alta sociedad. Los carruajes desfilaban uno tras otro, dejando a su paso caballeros envueltos en redingotes y damas que ocultaban sus intenciones tras abanicos de encaje. Los acordes del cuarteto de cuerdas flotaban entre murmullos, copas de jerez y risas contenidas. Pero al centro de aquel escenario, como una figura tallada en mármol negro, estaba ella, Arabella Trevelyan. Vestía un elegante vestido de tafetán gris perla, con detalles de terciopelo negro, de falda amplia y mangas largas, ceñido por un corsé que acentuaba su porte erguido y desafiante. Llevaba un broche de ónix antiguo en la garganta, y su cabello oscuro, recogido en un moño bajo con peinetas de marfil, no dejaba escapar un solo mechón fuera de lugar. Sus ojos grises, fríos como el acero templado, cruzaban el salón sin detenerse demasiado en nadie. Era la viuda más comentada, más temida y menos comprendida de Londres. Ninguna sonrisa decoraba sus labios. Ningún gesto revelaba emoción. Aquellos que intentaban entablar conversación con ella recibían respuestas medidas, impecables, pero vacías de calor. Para muchos, era símbolo de arrogancia. Para otros, una mujer inteligente que se sabía invulnerable. Pero todos coincidían en lo mismo. Arabella no era alguien a quien uno deseara tener como enemiga. Desde una esquina del salón, Lady Honoria, su hermana menor, la observaba con inquietud, vestida con un satén verde esmeralda y el cabello adornado con pequeñas flores de seda. Honoria poseía una belleza más blanda, más accesible. Con paso ágil, se acercó a ella y fingió interés por la bandeja de frutas confitadas, susurrando con tono apremiante. «Estás celando el ambiente, Arabella. ¿Acaso no puedes mostrarte un poco más amable?» «No vine a buscar simpatías», respondió ella sin mirarla. «Vine porque sería indecoroso no hacerlo». «Tú y tu decoro», murmuró Honoria, conteniendo una exhalación cargada de resignación. «¿Sabías que esta noche corre un rumor interesante?» Arabella alzó una ceja, apenas. «¿Otro más?» «Esta vez no es sobre ti». Honoria dejó la bandeja y bajó la voz. «Dicen que Lord Charles Ashford ha regresado a Londres, esta misma semana». El nombre cayó como una gota de tinta sobre una página inmaculada. Arabella no reaccionó de inmediato. Solo desvió levemente la mirada hacia el espejo del salón, como si esperara ver su propio rostro deformado por algún pensamiento indeseado. Después de tantos años en Viena, ¿qué lo trae de vuelta? Dicen que ha dejado el servicio diplomático, o que le han ofrecido algo más alto, pero nadie lo sabe con certeza. Lo único cierto es que ha vuelto, con su hija. ¿Hija? Sí, una niña pequeña. La esposa murió hace algunos inviernos. ¿No lo sabías? Arabella no respondió. Tampoco mostró sorpresa. Solo sus dedos se crisparon un instante sobre el abanico cerrado que sostenía con firmeza. Nadie había pronunciado aquel nombre en su presencia desde hacía más de 5 años. Y sin embargo, allí estaba, reapareciendo como un eco que nunca se había extinguido del todo.
Honoria se retiró al ser llamada por una baronesa. Arabella permaneció en pie, como una estatua viva, mientras los hilos invisibles del pasado comenzaban a moverse bajo sus pies. Fingió atención ante un grupo de damas que debatían sobre la nueva colección de brocados franceses, pero en su mente el nombre de Charles Ashford resonaba con una cadencia dolorosa, antigua, conocida. Fue entonces, justo cuando el reloj de pie marcaba las 10 en punto, que ocurrió. El mayordomo anunció en voz alta: Lord Charles Ashford, acompañado de la señorita Emily Ashford. El salón se volvió un susurro. Arabella alzó la vista. A través del umbral decorado con guirnaldas de invierno, apareció un hombre alto, de postura firme, vestido con levita negra y guantes de cuero. A su lado, una niña de rostro dulce y cabellos en bucles dorados sostenía su mano con confianza. Pero no fue la imagen del caballero ni la dulzura de la niña lo que hizo que Arabella sintiera un estremecimiento bajo la piel. Fue la mirada que él le dirigió al encontrarla entre la multitud. Un reconocimiento silencioso, una emoción contenida, un vínculo que, aunque enterrado por los años, no se había roto del todo. Y sin embargo, ninguno de los dos se movió. Ninguno habló. Solo se miraron a través de la distancia que les imponía el orgullo, el tiempo y todo aquello que aún no había sido dicho. El salón de los duques de Montclair había adquirido un silencio tenso, interrumpido apenas por el murmullo apagado de los invitados que, al reconocer a Lord Charles Ashford, no pudieron evitar mirar en su dirección. Su presencia, inesperada y contundente, desató una corriente sutil que recorrió la velada como una brisa helada que nadie osaba mencionar, pero todos sentían. Arabella Trevelyan permaneció inmóvil. Su cuerpo, en apariencia sereno, escondía un leve temblor en las yemas de los dedos que sostenían con elegancia el abanico cerrado. No parpadeaba. Observaba al recién llegado como si el tiempo hubiese regresado, como si cada suspiro contenido en su garganta durante los últimos años estuviera a punto de liberarse sin su permiso. Charles, por su parte, no disimuló la intensidad con la que la miró. A diferencia de otros caballeros que solían esquivar la figura imponente de Arabella, él la sostuvo con la mirada durante unos segundos largos y significativos. Luego, bajó la vista hacia la niña que caminaba a su lado, y con un gesto suave y paternal, le indicó que saludara a los anfitriones. Emily Ashford, con apenas 9 años, hizo una reverencia tímida, sujetando con firmeza la mano de su padre. «¿Es ella?», susurró una baronesa al oído de otra dama, con la voz teñida de una mezcla de asombro y juicio. «La viuda Trevelyan, la dama de hielo», respondió la otra sin siquiera intentar disimular su tono. Arabella escuchó cada palabra sin reaccionar. Estaba acostumbrada a las etiquetas, a los nombres que se le daban en ausencia de verdades más cómodas. Pero algo dentro de ella se tensó, no por los murmullos, sino por el modo en que la mirada de Charles Ashford no parecía juzgarla, sino reconocerla. La orquesta retomó su ejecución con un vals discreto, y el ambiente intentó recuperar su compostura. Charles saludó a los anfitriones, luego a algunos conocidos, y se movió por el salón con naturalidad, como si su regreso a Londres no fuera más que una continuidad de lo que había dejado atrás. Arabella, en cambio, sintió que cada paso que él daba en su dirección era un compás marcado en su pecho. Finalmente, el encuentro ocurrió. No hubo anuncio, ni palabras preparadas. Solo un espacio inevitable entre ambos, una cercanía que obligaba a la cortesía y que ninguno podía evitar. «Lady Trevelyan», dijo él con voz firme, apenas inclinando la cabeza. Arabella respondió con un leve movimiento de cabeza, sin apartar la mirada. «Lord Ashford». El silencio que siguió fue breve, pero tan denso que pareció extenderse en el aire como una neblina espesa. Ella fue la primera en romperlo, con la voz modulada y precisa. «Ha pasado tiempo». «Demasiado, tal vez», respondió él con suavidad. Arabella notó que sus ojos no habían perdido aquella mezcla de sobriedad y calidez que tanto la habían desconcertado en el pasado. Charles era, sin duda, un hombre cambiado, no por los años, sino por algo más hondo.
llevaba consigo una melancolía serena que lo hacía parecer aún más distante del bullicio superficial que llenaba aquel salón. Emily, que lo acompañaba, observó a Arabella con ojos grandes y luminosos. La niña no mostró timidez ni temor, sino una curiosidad transparente que desarmó por un instante la fachada impenetrable de la dama. ¿Usted es la señora que todos miran?, preguntó con voz suave, inocente. Arabella bajó la vista hacia la niña y, por un momento, no supo qué responder. La sinceridad de la pequeña la tomó por sorpresa. Ningún adulto se habría atrevido a pronunciar esas palabras tan honestas. Tal vez, respondió Arabella con un gesto casi imperceptible en los labios, una sombra de sonrisa que pocos podrían haber notado. Pero no siempre lo que todos miran es lo que más importa. Charles observó aquel breve intercambio con atención. No dijo nada, pero en su mirada se dibujó un destello difícil de definir. Arabella sintió que él había visto algo que no debía dejarse ver. El murmullo de la sala no cesaba. Damas con abanicos decorados con marfil y encaje fingían no mirar, pero sus ojos seguían cada paso de Arabella y Charles con avidez. Algunos caballeros cruzaban miradas de advertencia. Una viuda temida y un diplomático viudo. Una combinación que, en otros tiempos, habría sido imposible, pero que ahora alimentaba las lenguas más viperinas de la alta sociedad londinense. En el extremo del salón, Sir Edmund Harrow, vestido con un frac oscuro y un chaleco bordado en tonos dorados que delataban su exceso, observaba la escena con los labios fruncidos. Su copa de coñac descansaba en la mano, pero no la bebía. Los ojos, oscuros y calculadores, iban de Arabella a Charles y de Charles a la niña. Harrow no era un hombre que dejara cabos sueltos ni tolerara movimientos ajenos que amenazaran sus intereses. Aquella conexión, apenas naciente, entre dos figuras de poder, le incomodaba profundamente. «Eso no es conveniente», murmuró al oído de un comerciante que lo acompañaba. «Si ella lo arrastra a su órbita, perderemos más que influencia. Él tiene el favor de la corona, y ella, el control de media Mayfair». «¿Y qué propone Sir Edmund?» «Observar. Por ahora, observar», respondió él, dejando su copa sobre una mesa con un golpe seco. Mientras tanto, Charles y Arabella intercambiaban frases corteses sobre el clima, sobre la música, sobre lo que había cambiado en Londres desde su última visita. Pero cada palabra era una prueba. Cada mirada contenía una pregunta no formulada. Cada pausa era más elocuente que los propios diálogos. «Su hija es encantadora», dijo Arabella finalmente, buscando apartar su atención de la tensión que sentía entre ambos. «Lo es, y testaruda, como su madre», respondió él con una sonrisa leve, aunque el dolor que cruzó su rostro fue inconfundible. Arabella percibió la sombra en su tono, ese quiebre imperceptible que solo alguien con el corazón entrenado en la soledad puede detectar. Charles no era un hombre roto, pero sí alguien que había vivido la pérdida con dignidad. La orquesta comenzó una nueva melodía. Una invitación al vals flotó en el aire. Algunas parejas se dirigieron al centro del salón. Charles se inclinó ligeramente hacia Arabella, pero no con la intención de invitarla a bailar. Fue Emily quien habló primero. «¿Usted no baila, señora?», preguntó la niña, con la franqueza de los corazones limpios. Arabella bajó la vista y tocó delicadamente el encaje de su guante. «Hace años que no bailo, Emily». «¿Por qué?». «Porque a veces una dama necesita observar antes de dar un paso», respondió, esta vez con una sonrisa auténtica, cargada de melancolía y ternura. Emily la observó durante unos segundos y luego, como si comprendiera más de lo que se esperaba de su edad, simplemente asintió. Charles miró a Arabella una vez más, no con insistencia, no con posesión, sino con una mezcla de respeto y nostalgia. Entonces se inclinó hacia su hija, murmuró algo en su oído, y la niña asintió felizmente. Padre e hija se alejaron hacia el centro del salón para unirse al vals. Arabella lo siguió con la mirada. Cuando Charles tomó la pequeña mano de Emily y la hizo girar en un paso sencillo, la expresión de ternura que apareció en su rostro
desarmó a la dama más temida de Londres. En ese instante, algo en el pecho de Arabella se aflojó. Algo dormido, algo que llevaba años encerrado tras las paredes que ella misma había construido, se estremeció sin aviso. Y supo, sin palabras, que esa noche no marcaría el final de nada, sino el principio de algo que aún no comprendía. La mañana en Londres había despertado con una neblina tenue, de esas que envuelven la ciudad como un suspiro contenido. El cielo, cubierto de nubes grises y apacibles, parecía reflejar con exactitud el estado del alma de Arabella Trevelyan, que desde hacía horas permanecía en el salón de lectura de su mansión, sentada junto al ventanal, inmóvil, con la mirada perdida más allá de los árboles desnudos del jardín. Sobre sus rodillas descansaba un libro cerrado. No lo había abierto, ni siquiera recordaba haberlo traído consigo. Lo había tomado de la estantería como acto mecánico, más para llenar el vacío de sus manos que el de su mente. En su interior, los pensamientos se entrelazaban sin orden ni piedad, reviviendo memorias que creía haber sepultado con el pasar de los años. El rostro de Charles Ashford había regresado a su vida con la misma intensidad con la que un relámpago rasga el cielo nocturno. Había sido suficiente verlo una vez, oír su voz, notar la ternura con la que trataba a su hija, para que el hielo cuidadosamente instalado en su pecho comenzara a resquebrajarse. Cerró los ojos y las imágenes acudieron sin esfuerzo. Tenía apenas 20 años cuando lo conoció. No a Charles, sino a aquel otro hombre que marcó su destino con la crueldad del abandono. Lord Percival Remford, joven, apuesto, elogiado por todos como una de las promesas de la nobleza emergente. Durante un verano en Northumberland, la cortejó con la intensidad de un poeta y la arrogancia de quien jamás ha sido rechazado. Arabella, entonces inocente, se dejó llevar por sus atenciones, por sus cartas perfumadas, por las caminatas bajo los tilos y las promesas que él pronunciaba con voz grave bajo la luna. El compromiso fue anunciado antes de que el verano terminara. Los Trevelyan celebraron con recato, orgullosos de la unión que parecía asegurar el futuro de la familia. Arabella creía haber encontrado no solo un esposo, sino un alma gemela. Hasta que llegó la carta. Sin aviso, sin explicación razonable, Lord Remford rompía el compromiso alegando razones de conveniencia familiar. Días después, se anunció su enlace con la hija única de un comerciante textil enriquecido. Una mujer sin título, pero con una dote monumental. Arabella no lloró frente a nadie, no suplicó, no preguntó. Se retiró de las reuniones sociales por semanas, y cuando regresó, algo en ella había cambiado para siempre. Desde entonces, aprendió a no confiar, a no esperar ternura, a no ofrecer fragilidad. Su corazón se encerró tras muros de control, dignidad y silencio, y quienes no conocían su historia la juzgaron con dureza, inventando motivos para justificar su frialdad. Un leve golpeteo en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Honoria. ¿Puedo pasar? Arabella asintió sin hablar. Su hermana se acercó, envuelta en una bata de lana color lavanda, con el cabello recogido de forma descuidada, como si hubiese despertado hace poco. Honoria tenía una manera muy particular de habitar las habitaciones, como si su sola presencia ablandara las paredes. Se sentó frente a Arabella, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No he querido mencionarlo, pero no puedo seguir fingiendo. Desde que lo viste anoche, no eres la misma. Arabella no respondió. Acarició el borde del libro con el dedo índice, como si en el relieve del lomo pudiera encontrar palabras que aún no lograba pronunciar. ¿Te hizo daño alguna vez? No, respondió al fin. Al contrario. Entonces, ¿por qué te duele tanto? Arabella alzó la mirada. En sus ojos no había lágrimas, pero sí una profunda vulnerabilidad. Porque no confío en lo que siento. Porque durante años me he convencido de que no necesito a nadie, que no quiero a nadie, y bastó un cruce de miradas para que todo eso tambaleara. Honoria se inclinó hacia ella con dulzura. No eres de piedra, Arabella, solo estás herida, y eso no es debilidad. Arabella sostuvo la mirada de su hermana por un largo instante.
Luego desvió los ojos hacia la ventana. Tampoco es fortaleza. Honoria se levantó, se inclinó y besó su frente con suavidad. Tómate el tiempo que necesites, pero no cierres las puertas antes de saber si alguien quiere atravesarlas con respeto. Cuando quedó sola, Arabella no volvió a abrir el libro. Se levantó, se envolvió en una capa de lana oscura y ordenó que prepararan su carruaje. Necesitaba aire, no el aire viciado de los salones ni el de las conversaciones cargadas de intención, sino el viento frío y honesto de los senderos abiertos. Horas después, el sol luchaba por abrirse paso entre las nubes cuando el carruaje se detuvo a la entrada de Hyde Park. El cochero descendió para ayudarla, y ella bajó sin decir palabra. Caminó lentamente entre los caminos de grava, cruzando a otros paseantes, algunos de los cuales la saludaban con tímidas inclinaciones de cabeza. No pensaba en nada concreto, solo caminaba, dejando que el frío le enrojeciera las mejillas y que el crujido de las hojas bajo sus botas le devolviera una sensación de realidad. Fue entonces cuando lo vio. Charles estaba sentado en una banca, con Emily a su lado, mientras le enseñaba algo en un cuaderno. Arabella pensó en desviarse, pero la niña la vio primero, y con espontaneidad agitó una mano. «Señora Arabella». No tuvo otra opción. Avanzó con paso mesurado hasta ellos. Charles se levantó al verla. «¡Qué coincidencia más grata!», dijo él con una sonrisa serena. «El parque es amplio, y sin embargo Londres siempre encuentra la manera de parecer pequeño», respondió ella. «¿Camina sola? A veces es la mejor compañía». Charles comprendió el subtexto. No insistió. Emily, mientras tanto, se levantó y corrió hacia ella, tomándola de la mano con naturalidad. «Estaba dibujando árboles, ¿quiere ver?». Arabella se agachó ligeramente, sin soltarse de la mano de la niña, y miró el cuaderno. Unos trazos simples, torpes, pero llenos de encanto, mostraban el intento de captar los robles desnudos del invierno. «Tienes buen ojo, Emily. Papá dice que no importa si dibujo bien, mientras mire con atención». Arabella alzó la mirada hacia Charles. Él la observaba con expresión tranquila, como si no le sorprendiera que su hija hubiese conquistado un rincón del corazón de la dama más inaccesible de Londres. «Es una buena filosofía», dijo ella incorporándose. «A veces mirar con atención revela más que hablar sin parar», añadió él con tono pausado. Arabella no supo si la frase era un elogio, una advertencia o una confesión. Permanecieron unos minutos juntos, sin que nadie propusiera marcharse. Hablaban de árboles, del clima, de libros infantiles. Emily les servía de puente, pero había momentos en que el silencio entre Charles y Arabella decía más que las palabras. Finalmente, la niña comenzó a dar vueltas alrededor de un arbusto, entretenida en su propio mundo. Charles y Arabella quedaron solos. «No esperaba verla aquí», dijo él. «Ni yo a usted. Me alegra que el destino haya decidido lo contrario». Arabella bajó la vista. El suelo estaba cubierto de hojas secas. El viento levantaba algunas que giraban sin rumbo. «¿Londres le parece distinto?» «Más gris, pero también más sincero», respondió él. «¿Y la gente?» «La gente no cambia tanto, solo se disfraza mejor». Arabella alzó los ojos hacia él, sorprendida por la respuesta. Charles sostenía su mirada sin titubeos. «Incluyéndome a mí», añadió con suavidad. Ella no replicó. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como aceptando una verdad que compartían sin necesidad de pronunciarla. Poco después, Arabella se despidió. Emily le regaló una sonrisa luminosa que ella llevó consigo como si fuera una flor arrancada en secreto. Mientras el carruaje la alejaba del parque, Arabella sintió que el aire en su pecho era distinto, más liviano, más peligroso también. Y por primera vez en muchos años, temió, no a un hombre, no al juicio de la sociedad, sino a sí misma, porque algo dentro de ella comenzaba a despertar, y sabía que no podría ignorarlo por mucho tiempo. La noche se anunciaba fastuosa en la residencia de los duques de Wexham, cuyo palacio en Belgrave Square era conocido por albergar las recepciones más codiciadas y selectas del Londres aristocrático. Los invitados comenzaban a llegar en carruajes cerrados,
precedidos por lacayos de librea impecable. La bruma ligera del invierno se disipaba lentamente con el calor de los faroles de gas que iluminaban las veredas y enmarcaban las fachadas de piedra con un brillo dorado y ceremonioso. Al interior del palacio, todo era esplendor. Candelabros de cristal relucían desde el techo alto, lanzando reflejos sobre las paredes recubiertas de seda roja y molduras doradas. El perfume de flores frescas, lirios, gardenias, camelias blancas, flotaba en el ambiente, entremezclado con el aroma del vino de Burdeos, los guisos franceses y los cuerpos cubiertos de terciopelo, brocado y tafetán. Entre la multitud elegante, las damas se deslizaban con pasos contenidos, sus abanicos ocultando más de lo que mostraban, mientras los caballeros conversaban en voz baja, formando pequeños círculos donde los secretos y las ambiciones eran intercambiados como monedas invisibles. Arabella Trevelyan hizo su entrada sin anunciarse. No lo necesitaba. Bastó su sola presencia para que el murmullo general descendiera unos tonos y muchas cabezas se giraran con una mezcla de admiración, recelo y curiosidad. Vestía un vestido de terciopelo azul medianoche, con mangas largas adornadas con encaje negro, y un discreto collar de perlas que parecía reposar en su garganta con la misma firmeza que su voz. El peinado, recogido con precisión, revelaba su cuello esbelto y su porte imponente. No llevaba adornos excesivos ni sonrisas vacías. Era ella, siempre ella, la dama temida, la viuda altiva, la mujer que desafiaba sin pronunciar amenaza alguna. A pocos pasos de distancia, Sir Edmund Harrow la observó desde la galería lateral, con la copa de vino suspendida entre sus dedos anchos. Su rostro, amplio y bien alimentado, se endureció al verla cruzar el salón como si reinara sobre todos los presentes. «Llegó la esfinge», murmuró a su interlocutor, un comerciante ansioso de agradar. «Esa mujer es veneno con guantes». «Y sin embargo todos la temen», respondió el hombre sin saber si debía reír o asentir. Sir Edmund no sonrió. Tenía planes, siempre los tenía, y Arabella era un obstáculo que no toleraba con resignación, mucho menos ahora, cuando Lord Charles Ashford comenzaba a moverse con soltura entre los círculos diplomáticos y su cercanía con la viuda Trevelyan amenazaba con alterar equilibrios cuidadosamente establecidos. Charles llegó poco después. Su presencia no fue menos notada. Vestía una levita negra de corte perfecto, chaleco de seda gris perla y corbata blanca, atada con la naturalidad de quien domina los gestos más exigentes de la etiqueta sin parecer esclavo de ellos. Saludó con cortesía, conversó con los duques, dedicó un par de palabras galantes a algunas damas de la corte, pero su mirada, en cuanto pudo, buscó a Arabella. Ella se encontraba cerca de una ventana, aparentemente distraída con la música que el cuarteto de cuerdas interpretaba desde la galería superior. Pero cuando él se acercó, sus ojos se encontraron como si hubieran estado esperándose. «No imaginé verla aquí esta noche», dijo Charles con voz baja, reservada para oídos que importaban. «Y sin embargo, aquí estoy», respondió Arabella con serenidad. «¿Sola?» «Acompañada de mi reputación, como siempre». Charles sonrió apenas. Sabía que no debía forzar su presencia, y sin embargo, se mantuvo a su lado, respetando el silencio compartido que entre ambos no era incómodo, sino necesario. A lo lejos, Sir Edmund se movía entre los grupos de invitados como un cazador paciente. Su lengua era más afilada que su bastón de empuñadura dorada. A cada conversación le añadía un comentario casual, un recuerdo distorsionado, una insinuación calculada. «Lady Trevelyan, ¿la ha visto alguna vez sonreír de verdad? Dicen que su fortuna depende de mantenerse temida. Y ahora parece que hasta el noble Ashford ha caído bajo su influjo. Una mujer que aprendió a manipular hombres tras perder al primero que se atrevió a comprometerse con ella. Ninguna acusación directa, ninguna palabra que pudiera ser enfrentada abiertamente. Solo pequeñas gotas de veneno vertidas con precisión, destinadas a llenar lentamente la copa de la opinión pública hasta que rebalsara. Mientras tanto, Arabella y Charles conversaban de arte, de música,
de la reciente restauración de la galería del Museo de South Kensington. Pero debajo de cada palabra, el roce de las miradas se volvía más agudo. Ella, erguida, con las manos entrelazadas frente al vientre, respondía con exactitud y mesura, pero había un temblor sutil en la comisura de su boca cada vez que él inclinaba levemente la cabeza hacia ella. En un momento, un grupo de damas pasó cerca, y una de ellas fingió dejar caer su abanico. Charles, con gesto caballeroso, se agachó para recogerlo y se lo entregó con una inclinación formal. La mujer agradeció, pero en su mirada hubo algo más: una provocación, una advertencia, un desafío. Arabella observó el gesto sin alterarse, aunque su respiración se hizo más lenta. No por celos, no por inseguridad, sino porque comenzaba a comprender que nada pasaría desapercibido esa noche. Poco después, él le ofreció su brazo para acompañarla hacia la galería. Ella aceptó, y mientras caminaban entre la multitud, rozó sin querer los dedos de Charles al ajustar la posición de su abanico. El contacto fue mínimo, un roce apenas perceptible, pero para ambos fue como si el salón entero desapareciera por un segundo. Arabella sintió como una corriente leve le recorría el brazo, descendiendo hacia su pecho, donde algo adormecido desde hacía años pareció estremecerse. Charles la miró de soslayo, sin detener el paso, y sus labios se curvaron apenas en una sonrisa que contenía más de lo que expresaba. Subieron a la galería superior y contemplaron el salón desde lo alto. Desde allí, los candelabros brillaban con más fuerza y las conversaciones parecían lejanas, como ecos atrapados en el mármol. Arabella se permitió un instante de silencio, mirando hacia abajo, contemplando las sombras que danzaban sobre los rostros. «El mundo se mueve con tanta prisa», dijo casi para sí misma. «Y sin embargo nada cambia realmente. A veces cambia quien lo observa», respondió él. Ella lo miró, sorprendida por la precisión de sus palabras. Charles no la juzgaba, no la buscaba para desentrañarla ni para domarla. Solo la contemplaba como a una obra de arte, compleja, imperfecta y viva. Minutos después descendieron. Charles fue llamado por un enviado extranjero y Arabella quedó sola. Sintió varias miradas posarse sobre ella, algunas de curiosidad, otras de censura, muchas de simple vigilancia. Sir Edmund pasó cerca y con una sonrisa de zorro satisfecho, la saludó con una leve inclinación. «Lady Trevelyan, esta noche su presencia ha sido particularmente notoria». «Agradezco que se haya tomado la molestia de notarlo», respondió ella sin titubear. «Oh, no es molestia. En salones como este lo importante no es lo que se dice, sino lo que se sugiere». Arabella no respondió. Lo miró con frialdad, y cuando él se marchó, volvió a buscar a Charles entre la multitud. Pero ya no lo vio. Más tarde, cuando subió a su carruaje, no pensó en las miradas, ni en los comentarios, ni siquiera en las palabras de Harrow. Pensó en ese instante leve, fugaz, en que sus dedos rozaron los de Charles. Cerró los ojos y apoyó la cabeza en el respaldo del asiento. Y por primera vez en muchos años, sintió un temblor en el pecho que no provenía del miedo, ni del orgullo, sino del deseo. Un deseo contenido, elegante, imposible de pronunciar, pero tan real que su sola existencia era ya una transgresión. El cielo de Londres amaneció encapotado, y una bruma húmeda se filtraba por los callejones estrechos y los jardines de las grandes residencias, como si la ciudad entera hubiese decidido guardar silencio. En el corazón del barrio diplomático, la residencia temporal de Lord Charles Ashford mantenía su fachada impecable, aunque en su interior se respiraba un ambiente cargado de expectativas. Aquella mañana no sería como las otras. Charles se encontraba en su estudio, un salón amplio con estanterías altas repletas de volúmenes antiguos y mapas extendidos sobre un escritorio de caoba. El fuego crepitaba suavemente en la chimenea y una taza de té, enfriándose sobre una bandeja de plata, delataba que llevaba largo rato absorto en sus pensamientos. Revisaba documentos enviados desde el ministerio, cartas que hablaban de intereses políticos, tratados comerciales
y reuniones pendientes. Pero su mente no terminaba de enfocarse. Una sombra persistente cruzaba su conciencia, una sensación que no podía sacudirse desde la velada en casa de los duques de Wexham. No se trataba solo de los rumores, ni del escrutinio social al que súbitamente se veía expuesto. Era algo más sutil, más inquietante. La figura de Sir Edmund Harrow, siempre presente, siempre acechante, se había convertido en algo más que un simple antagonista. Era una amenaza velada que se insinuaba entre sonrisas falsas y palabras revestidas de cortesía. El mayordomo anunció su visita con la voz baja y ceremoniosa que la situación exigía. Sir Edmund Harrow ha llegado, milord. Charles levantó la mirada, dejando el papel a medio leer. Se puso de pie y alisó las solapas de su levita. No era un hombre que rehusara una conversación difícil, pero tampoco confiaba en quienes la provocaban sin motivo aparente. Sir Edmund entró como quien se sabe dueño de su imagen. Vestía un frac oscuro con bordados discretos y llevaba en la mano un bastón más ornamental que necesario. Su sonrisa era amplia, pero sus ojos eran dos piedras oscuras que no revelaban intención alguna. Lord Ashford, saludó con una inclinación breve. Qué grato es verlo ocupado y en tan buena forma. Londres le sienta bien. Agradezco su visita, respondió Charles con cortesía medida. ¿Qué lo trae hasta aquí tan temprano? Los negocios, naturalmente, y una inquietud compartida, si me permite decirlo. Tomaron asiento frente al fuego. Sir Edmund se acomodó con teatralidad, como si quisiera dejar claro que controlaba la conversación antes incluso de comenzarla. He estado reflexionando sobre ciertas alianzas estratégicas, empezó. Usted ha regresado en un momento crucial. Londres está cambiando, las influencias se mueven, y quienes no participan del juego, pronto se ven relegados a la sombra. Charles no respondió. Se limitó a escucharlo, con los dedos entrelazados sobre la rodilla. He pensado, continuó Harrow, que hay muchas propiedades, muchas decisiones, demasiadas quizás, que se encuentran bajo el control de personas que no comprenden del todo los peligros del poder mal administrado. Personas como Lady Trevelyan, por ejemplo. Charles frunció levemente el ceño, aunque su voz no perdió la compostura. No comprendo a qué se refiere. Oh, no me malinterprete, dijo Sir Edmund, ladeando la cabeza. Tengo en alta estima la inteligencia de Lady Trevelyan. Pero una mujer sola, en su posición, sin una figura masculina que respalde sus decisiones, es vulnerable. No por falta de capacidad, sino por exceso de enemigos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. He pensado que usted, con su reputación intachable y sus conexiones, podría ocupar ese lugar de mediador, de protector incluso. Podríamos gestionar juntos ciertos activos, garantizar que la señora no se vea envuelta en dificultades administrativas o legales. Todo, naturalmente, bajo los más estrictos términos diplomáticos. Charles entendió de inmediato. Aquel no era un ofrecimiento, era una propuesta envuelta en amenaza, un intento de someter a Arabella bajo una estructura de poder disfrazada de protección. Le agradezco su preocupación por la señora Trevelyan, dijo con firmeza. Pero no me corresponde a mí, ni a usted, definir lo que ella necesita. Lady Trevelyan se ha manejado sola con dignidad y éxito durante años. No creo que requiera tutores, y mucho menos acuerdos con fines ajenos a su voluntad. Sir Edmund tensó la mandíbula pero mantuvo su sonrisa. Lo respeto por su nobleza, milord, pero recuerde que en Londres, la nobleza sin estrategia es solo un adorno inútil. Se levantó sin esperar respuesta, y con una reverencia apenas fingida, salió del estudio dejando un aire cargado de amenaza no pronunciada. Charles permaneció un largo rato de pie mirando el fuego sin verlo. Sabía que Arabella estaba en peligro, no de un ataque frontal, sino de una lenta y cuidadosa maniobra de desprestigio. Lo que Harrow buscaba no era solo debilitarla, era subyugarla. Esa misma tarde, Honoria y la pequeña Emily visitaron la residencia Trevelyan. Había sido idea de la niña, quien había insistido en llevarle a la dama una pequeña caja de bombones que había ayudado a preparar. Arabella las recibió en el salón pequeño,
una estancia más íntima que no solía utilizar para visitas formales. Emily se lanzó a sus brazos con la naturalidad de quienes no conocen los límites del protocolo. Arabella, tomada por sorpresa, rió. No una sonrisa cortés, no un gesto contenido, sino una risa breve, verdadera, que iluminó su rostro por un instante. Honoria la observó desde el sofá, en silencio, sabiendo que ese momento valía más que muchas conversaciones. ¿Le gusta el chocolate?, preguntó Emily con ilusión. Solo si viene en una caja tan bonita como esta, respondió Arabella, acariciando los rizos de la niña. Conversaron un rato entre dulces y juegos. Arabella, por momentos, olvidaba que era la mujer temida de Londres. Se permitía pequeñas miradas de ternura, comentarios suaves, caricias discretas en la mejilla de Emily. Y cuando la niña salió corriendo al jardín para perseguir unas hojas arrastradas por el viento, Honoria aprovechó el momento. No recuerdo la última vez que te vi así. Arabella bajó la mirada hacia la caja de bombones. Los niños no preguntan, sienten. Y tú te has pasado la vida protegiéndote de sentir. Arabella no respondió, pero en sus ojos, por un segundo, apareció el reflejo de algo que no quería admitir. Esa misma noche, Charles fue a visitarla. El mayordomo lo anunció con voz grave, y Arabella lo recibió en el salón azul, donde el silencio era tibio y el reloj marcaba los minutos con una cadencia solemne. ¿Ha venido por cortesía o por obligación? He venido porque necesito hablar con usted, respondió él con seriedad. Arabella lo miró, sin moverse de su lugar. Entonces hable. Charles se acercó, pero mantuvo una distancia prudente. Su tono fue pausado, casi cuidadoso. Hoy he recibido una visita que me preocupa. Sir Edmund Harrow vino a ofrecerme una especie de sociedad para administrar sus propiedades. Arabella alzó la barbilla con lentitud, como una reina que escucha una amenaza encubierta. ¿Y qué le respondió? Que usted no necesita ser administrada ni defendida, pero eso no cambia el hecho de que la están rodeando, Arabella. No todos los enemigos se muestran con espadas. Ella caminó hasta una consola donde reposaba una lámpara de aceite. Tocó el cristal con la yema de los dedos, como si la conversación no la afectara. He vivido entre intrigas muchos años. No me intimidan los hombres como Harrow. Lo que me molesta es otra cosa. Se volvió hacia él, con los ojos encendidos. Que alguien como usted crea que detrás de todo esto hay una mujer frágil escondida, una mujer que necesita ser salvada. Charles no respondió de inmediato. Su expresión se endureció. No pienso que sea frágil. Pienso que se ha convertido en piedra, y temo que ya no sepa cómo dejar de serlo. El silencio cayó entre ambos como una cortina pesada. Arabella dio un paso atrás. Gracias por venir, Lord Ashford, y por su honestidad. Él entendió. El aire había cambiado. Había cruzado una línea que no debía. Se despidió con una inclinación contenida. Arabella no lo acompañó a la puerta. Solo esperó a oír el eco de sus pasos, alejándose. Cuando estuvo sola, caminó hasta el ventanal. La niebla volvía a cubrir las farolas, y su reflejo en el vidrio le devolvió una imagen que no reconocía del todo. En su interior, un muro se había reconstruido con furia, y tras él, el deseo, la ternura, la posibilidad, quedaban otra vez encerrados, a salvo, lejos, silenciados. La mañana en la residencia Trevelyan comenzó con un silencio inusual. Ni el murmullo de las criadas en los pasillos, ni el vaivén de las cortinas ante las ventanas abiertas, ni siquiera el tenue tañido del reloj del vestíbulo rompían la quietud que envolvía la mansión como una tela demasiado pesada. En el despacho principal, Arabella estaba sola, de pie junto al gran escritorio de roble que alguna vez perteneció a su difunto esposo. Sobre la superficie pulida, extendidos como heridas abiertas, descansaban varios documentos antiguos, cartas oficiales, certificados, escrituras. Papeles con sellos en tinta roja, con firmas largas e inclinadas, con un lenguaje jurídico deliberadamente opaco. Arabella no los leía por primera vez. Llevaba horas sobre ellos, intentando comprender cómo, sin su conocimiento, una de sus propiedades más valiosas había quedado en riesgo. Se trataba de Ashcombe Manor,
una finca heredada a su esposo por una tía lejana en el condado de Dorset. No era una tierra particularmente extensa, pero sí simbólica. La había mantenido como lugar de retiro, y con el paso del tiempo se había convertido en su única posesión, alejada de los ojos inquisidores de Londres. En aquel lugar, cada verano encontraba refugio del ruido social, de los chismes, del peso del apellido. Y ahora, según un escrito firmado por su esposo hacía más de 10 años, aquel terreno podía ser reclamado por un tercero, con un poder legal que Arabella nunca había visto ni autorizado. El nombre del reclamante aparecía al pie de la carta: Sir Edmund Harrow. El impacto de aquella revelación no fue inmediato. Arabella, acostumbrada a maniobrar entre las trampas de la aristocracia, supo contener el temblor de su pulso, la tensión en su mandíbula, el peso repentino en la boca del estómago. Caminó lentamente hacia el ventanal, con los papeles aún en la mano, y observó la calle vacía más allá de la reja de hierro forjado. El mundo seguía igual. Los árboles sin hojas, el cielo plomizo, los carruajes que pasaban de largo sin detenerse. Pero dentro de ella, algo se había fracturado. Sabía lo que esto significaba. Harrow no buscaba tierras, buscaba control. Sabía que cada propiedad, cada firma, cada papel perdido era una grieta en su poder, y Arabella no podía permitirse grietas. No en ese mundo, no con su historia. Horas más tarde, en el salón de visitas, lo enfrentó. Sir Edmund llegó a su casa con la insolencia de quien se sabe protegido por las leyes. Vestía con el mismo exceso de siempre: bastón de empuñadura dorada, chaleco bordado con motivos florales, una cadena de reloj que parecía pesar más que su conciencia. Sonreía como si estuviera a punto de ofrecer un regalo. «Lady Trevelyan», dijo al verla. «Qué dicha encontrarla en casa». Arabella no se levantó del sillón. No lo saludó. Solo extendió lentamente la mano con los documentos que había examinado esa mañana. «Explíqueme esto». Harrow tomó el papel, lo revisó sin prisa y luego lo dejó sobre la mesa con un gesto desinteresado. «Oh, eso. Un asunto menor. Un tecnicismo legal. Simplemente estoy ejerciendo un derecho legítimo. El difunto Lord Trevelyan me vendió esa parcela hace muchos años. Un acuerdo entre caballeros, por así decirlo». «¿Y por qué no lo mencionó antes?» «Porque no fue necesario», respondió con una sonrisa. «Pero ahora, en estos tiempos cambiantes, es prudente dejar las cosas en orden». Arabella se levantó despacio. Su voz fue baja, pero firme. «Usted no busca ordenar nada, Sir Edmund. Busca debilitarme, despojarme no de una tierra, sino de mi derecho a existir sin depender de un hombre». La sonrisa de Harrow se desdibujó apenas. Dio un paso hacia ella, como si intentara restarle importancia a sus palabras. «No lo tome de forma personal, milady. Usted es una mujer excepcional, pero incluso las mujeres excepcionales necesitan límites». Arabella lo miró directamente a los ojos. Sus pupilas, grises y afiladas como hojas, no parpadearon. «Le sugiero que retire su reclamación, o lo enfrentaré con cada recurso legal y social a mi alcance». Sir Edmund alzó las manos en un gesto fingido de paz. «No pretendo causarle molestias, solo defender mis intereses. Pero si desea convertir esto en una batalla, estaré preparado». Con una leve inclinación, dio media vuelta y se retiró, dejando tras de sí una estela de perfume pesado y amenaza velada. Arabella no se movió. Permaneció de pie hasta que la puerta se cerró por completo. Luego soltó el aire que había contenido y caminó hacia la chimenea, donde dejó caer los papeles con un temblor sutil en las manos. No por miedo, sino por rabia. No pasó mucho tiempo antes de que Charles Ashford llegara. Había sido advertido por Honoria, quien lo había buscado discretamente tras enterarse del enfrentamiento. Charles no esperó ser anunciado. Entró con paso decidido, sin permitir que el mayordomo terminara su presentación. La encontró en el mismo salón, de pie, contemplando el fuego con los brazos cruzados. «Me enteré», dijo sin rodeos. Arabella se giró con lentitud, sin sorpresa. «No es asunto suyo». «Lo es, porque lo vi venir, porque lo advertí, y porque no pienso quedarme de brazos cruzados mientras ese hombre intenta destruirla por dentro». Ella lo miró con los ojos brillantes, pero no por lágrimas, sino por una furia contenida que apenas podía disimular.
¿Y qué propone? ¿Que acepte su protección? ¿Que me oculte bajo su sombra como una damisela en desgracia? Charles se acercó un paso. Propongo que no enfrente sola a un enemigo que no pelea con honor, que entienda que no es debilidad aceptar ayuda. Arabella alzó la voz por primera vez. ¿Y qué quedaría de mí, entonces? De la mujer que construí con mis propias manos, después de ser humillada, abandonada y convertida en objeto de burla. ¿Qué quedaría si permito que alguien más pelee por mí? Él no respondió. La miró con un dolor mudo, como si comprendiera que no existía argumento capaz de atravesar esa muralla de orgullo. Honoria, que había escuchado parte del diálogo desde el umbral, entró en la habitación sin pedir permiso. Ya basta. Su voz no era fuerte, pero sí decidida. Arabella se giró sorprendida. ¿Qué temes más, Arabella?, preguntó su hermana sin rodeos. ¿Perder tu herencia? ¿O reconocer que necesitas a alguien? ¿Qué es lo que realmente te aterra? Arabella retrocedió un paso, como si esas palabras hubieran sido lanzadas al centro de su pecho. No necesito a nadie. Entonces morirás sola, dijo Honoria con una calma desgarradora. No porque nadie te ame, sino porque no dejarás que nadie lo haga. Se marchó sin añadir más. El silencio que quedó fue insoportable. Charles se acercó un paso, pero Arabella lo detuvo con la mirada. Por favor, márchese. Él asintió, y esta vez no dijo nada, no volvió la vista atrás. Cuando el eco de los pasos desapareció por completo, Arabella subió a la biblioteca, donde aún colgaba el retrato que le habían pintado poco después de su matrimonio. Tenía 23 años entonces. Su mirada era distinta. No más joven, sino más abierta, más dispuesta a soñar. Se sentó frente al retrato y apoyó el rostro entre las manos. Las lágrimas no llegaron con estrépito, cayeron en silencio, con una dignidad resignada, como si hasta su llanto hubiese aprendido a contenerse. Y en ese instante comprendió que el peso del honor no siempre se llevaba en los hombros. A veces se cargaba en el alma. La tarde en Grosvenor Square se teñía de un gris elegante, como si el cielo mismo hubiese sido cuidadosamente escogido para no desentonar con la sobriedad de los altos edificios que enmarcaban la plaza. Las ramas de los olmos, desnudas ya por el invierno, se mecían con lentitud bajo la brisa suave que precedía a la niebla. En la residencia de Lord Charles Ashford, todo estaba dispuesto con discreción impecable para una reunión selecta, más íntima que protocolaria. Charles, con la levita ya abotonada y el reloj de bolsillo ajustado al segundo, recorrió una vez más el salón donde recibiría a sus invitados. Había escogido a conciencia los detalles. Las flores eran blancas, sin aroma excesivo. La música, un cuarteto de cuerdas interpretando melodías suaves de Schubert, y la luz, proporcionada por candelabros de cristal y lámparas de aceite, creaba una atmósfera cálida, envolvente, acogedora. No buscaba ostentar. Buscaba ofrecer algo que pocos en Londres recordaban: paz. Había enviado la invitación a Arabella con días de antelación, sin demasiadas palabras, sin exigencias. Solo una nota breve, escrita de su puño y letra, con la elegancia precisa. Será un honor contar con su presencia. No habrá discursos, solo música, libros y un poco de té. C.A. Ella no respondió. No confirmó su asistencia, pero tampoco se excusó. Y eso, para Charles, bastaba como una esperanza silenciosa. Pasadas las 5, los primeros invitados comenzaron a llegar. Damas de semblante sereno, diplomáticos retirados, 2 escritores con más fama en el extranjero que en Londres. Honoria llegó también, acompañando a Emily, que vestía un abrigo azul con botones de nácar y el cabello recogido en un moño infantil decorado con cintas de raso. La niña, al entrar, recorrió el salón con los ojos grandes y brillantes, como si buscara a alguien. Arabella apareció cuando ya los murmullos iniciales se habían asentado y el té comenzaba a servirse. Lo hizo sin anuncio, sin alardes. Vestía un traje de seda en tono malva, sobrio pero perfectamente entallado, con detalles de encaje antiguo en los puños y un pequeño broche de amatista en la base del cuello. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, sujeto con peinetas negras,
y sus guantes eran de cabritilla gris. El murmullo del salón descendió una nota al verla. Charles se acercó de inmediato, no con prisa, sino con ese andar pausado y firme que lo caracterizaba. «Ha venido», dijo él sin ocultar su satisfacción. «Y usted ha cumplido su palabra. No hay discursos. Al menos no aún», respondió ella con una mirada apenas divertida. «Eso dependerá de usted», replicó Charles con tono gentil. La condujo hacia una pequeña sala anexa, más silenciosa, donde el fuego en la chimenea crepitaba con suavidad. Allí, los libros forraban las paredes desde el suelo hasta el techo, y un par de butacas tapizadas en terciopelo se ofrecían al descanso como viejos amigos. Arabella tomó asiento frente al fuego. Charles se ubicó en la butaca opuesta, dejando entre ambos una mesita con una tetera de porcelana blanca, 2 tazas vacías y una bandeja de bizcochos de limón. Por unos momentos, ninguno habló. El silencio no era incómodo. Era denso, necesario, como el intervalo entre 2 notas de una sinfonía que aún no ha decidido en qué tono continuará. «Me sorprende que haya insistido tanto en esta reunión», dijo Arabella al fin con voz baja. «La mayoría de los hombres se habrían alejado después de lo ocurrido». «No soy como la mayoría», respondió Charles con serenidad. «Y no vine a rescatarla. Vine a compartirle algo que no suelo decir». Ella levantó ligeramente la ceja. «¿Y qué podría tener Lord Ashford que no haya confesado ya a todos los salones de Europa?» Charles apoyó las manos sobre sus rodillas y la miró de frente. «Soledad». La palabra quedó suspendida en el aire, como una nota sostenida demasiado tiempo. «Perdí a mi esposa hace 6 años. No fue un matrimonio perfecto, pero compartíamos una historia. Y cuando ella se fue, no solo perdí a una compañera. Perdí la sensación de hogar. Y, lo que es peor, quedé con una hija en brazos, sin saber cómo enseñarle a amar si yo mismo no podía sentir sin culpa». Arabella lo observó en silencio. No se movió, no dijo nada, pero sus labios, antes tensos, se suavizaron apenas. Pasé los primeros 2 años fingiendo, usando los modales, las obligaciones, los viajes diplomáticos, los discursos. Como una coraza, me volví eficiente, irreprochable, admirado incluso. Pero en la noche, cuando Emily dormía, sentía que el silencio era una herida abierta. Él se detuvo. Luego añadió con voz aún más baja: «La primera vez que lo sentí distinto fue en Hyde Park, cuando usted miró los dibujos de mi hija como si fueran importantes». Arabella apartó la mirada. Su garganta se cerró por un instante, como si una emoción antigua, mal enterrada, hubiese decidido emerger sin permiso. En ese momento, la puerta se entreabrió. Emily asomó la cabeza con timidez. «¿Puedo entrar?» «Por supuesto, pequeña», dijo Charles con una sonrisa. La niña corrió hasta Arabella y sin ceremonia alguna se sentó en el brazo de su silla. La miró con los ojos grandes y serios que solo los niños sensibles poseen. «Papá dice que usted es fuerte, pero yo creo que es la dama que sonríe con los ojos». Arabella sintió que algo en su pecho se quebraba con delicadeza. No de dolor, sino de ternura. Acarició el rostro de la niña con el dorso de la mano enguantada, como si temiera dejar huellas. «Eres muy observadora, Emily. ¿Puedo quedarme aquí un rato?» Arabella miró a Charles. Él asintió, y ella, sin pensarlo, rodeó con un brazo los hombros de la pequeña. Permanecieron así varios minutos, mientras el fuego lanzaba sombras danzantes sobre las paredes y el silencio volvía a instalarse, ahora más tibio, más humano. Cuando Emily fue llamada por Honoria para cenar, Arabella la acompañó hasta la puerta, y al volver, se detuvo frente a la chimenea, de espaldas a Charles. «Hace muchos años», comenzó a decir, casi en un susurro, «yo también pensé que podía construir un hogar. Pensé que el amor bastaba, pero me equivocaba. El amor sin honra, sin verdad, se pudre. Me prometieron fidelidad, futuro, protección, y cuando el dinero habló más fuerte, fui entregada como si fuera una ficha mal jugada». Se giró lentamente. Sus ojos brillaban, pero no había lágrimas. Desde entonces, no permití que nadie más me viera llorar, ni reír, ni temblar. Me convertí en una estatua para que no me rompieran otra vez. Charles se acercó despacio.
No intentó abrazarla. No buscó tomar su rostro ni rozar su espalda. Solo tomó su mano derecha, aún enguantada, y la llevó con lentitud hacia sus labios. Besó los dedos con reverencia, como si tocara una reliquia, no a una mujer. Y luego, bajando la voz hasta convertirla en apenas un murmullo, dijo: «No vine a romper su coraza, Arabella, vine a recordarle que aún tiene corazón bajo ella». Ella no respondió. Ni un gesto, ni una palabra, pero su respiración era otra, su mirada distinta, y su mano permaneció entre las de él, sin retirarse. Y eso bastó para saber que algo en su interior había comenzado a caer, no con violencia, sino con el peso exacto de lo que ya no podía seguir sosteniéndose. Londres, en su solemnidad de invierno, parecía una ciudad de secretos. Las calles húmedas reflejaban las luces mortecinas de los faroles, y el rumor del viento entre los tejados era apenas un susurro comparado con el murmullo que comenzaba a extenderse por los salones más exclusivos de la alta sociedad. Los rumores, como el humo, no tenían forma ni dueño, pero dejaban rastros persistentes, y en aquella temporada todos llevaban el mismo nombre: Arabella Trevelyan. Las lenguas más viperinas, aquellas que se alimentaban de envidia disfrazada de moralidad, se habían puesto en marcha. Se hablaba con descaro creciente en las tertulias, en los bailes, en las salas de música y hasta en los bancos de las iglesias. Se decía que la dama temida de Londres había seducido a Lord Charles Ashford para conservar su posición, para asegurarse la protección de un diplomático influyente, para manipular desde la intimidad lo que no podía dominar con su apellido. Las palabras, más que cuchillos, eran hilos finos que se colaban en cada rincón. Nadie decía tener pruebas, pero todos hablaban como si las tuvieran. Las mujeres más jóvenes la miraban con una mezcla de repudio y fascinación. Las mayores, con juicio envuelto en falsos suspiros de lástima. Y los hombres callaban con sonrisas ambiguas, disfrutando del espectáculo. Lo que pocos sabían era que aquel fuego no se había encendido solo. Desde su despacho alfombrado en la parte oeste de Londres, Sir Edmund Harrow movía las piezas con una precisión casi enfermiza. No actuaba con impulsos, sino con estrategia. Su objetivo no era simplemente destruir la reputación de Arabella. Quería despojarla, doblegarla, convertirla en símbolo de advertencia para otras mujeres que osaran desafiar las estructuras que él consideraba inamovibles. Para ello, recurrió a Mr. Thorne, un antiguo administrador de los Trevelyan, despedido por negligencia años atrás. Hombre resentido, de carácter débil y bolsillos siempre vacíos, era presa fácil para la ambición de Harrow. Lo citó en una taberna apartada, lejos de los círculos nobles, y le puso sobre la mesa una suma considerable. A cambio, solo debía recordar ciertos hechos, firmar algunos documentos, insinuar transacciones turbias en la contabilidad de Ashcombe Manor. Nada comprobable, nada concreto, solo el ruido suficiente para encender la duda. «No se preocupe por la verdad», le dijo Harrow, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «En esta ciudad basta con que algo parezca posible para que se convierta en cierto». El plan se extendió con velocidad. Un editor de panfletos políticos, también bajo la influencia de Harrow, dejó entrever en una publicación anónima que una dama de sociedad, viuda poderosa y peligrosamente cercana a un diplomático en ascenso, podía estar usando su posición para influir en decisiones ministeriales. Nadie nombró a Arabella, pero todos la reconocieron. En los días siguientes, Lady Honoria intentó contener la avalancha. Asistía a recepciones, hablaba con viejas amigas, defendía con valentía a su hermana mayor. Pero su voz era acallada con gestos condescendientes, con frases envenenadas envueltas en terciopelo. «Querida Honoria, usted es una joya, pero ¿acaso no ve en lo que se ha convertido su hermana? Una mujer como Arabella debió casarse de nuevo, dejar de desafiar al mundo». A veces, cuando una mujer se cree por encima de todo, el destino se encarga de ponerla en su sitio. Honoria regresaba a casa con los ojos húmedos y las manos cerradas con fuerza. Pero no lloraba delante de Arabella. Sabía que hacerlo solo alimentaría la herida.
En ese contexto cargado de cuchillos invisibles, Charles Ashford tomó una decisión. No era hombre de escándalos ni de desafíos públicos, pero tampoco era cobarde. Cuando Harrow organizó una cena privada con invitados influyentes del cuerpo diplomático y algunas figuras de la prensa, Charles aceptó asistir. Sabía que allí se hablaba de él y de Arabella con descaro disfrazado de conversación ilustrada. Y no lo toleró. Al alzar su copa para brindar, su voz se elevó con claridad. En esta ciudad, la reputación de una mujer puede ser destruida por un susurro. Pero que quede claro esta noche. Arabella Trevelyan es una dama de honor intachable, y quien diga lo contrario deberá enfrentarse a mi palabra. Hubo silencio. Algunos bajaron la vista. Otros fruncieron los labios con incomodidad. Harrow sonrió, fingiendo ecuanimidad, pero sus dedos tamborilearon el borde de la copa con una tensión apenas disimulada. Charles sabía que acababa de ponerse en riesgo, pero lo hizo sin vacilar. La noticia de aquel acto se esparció con rapidez. Algunos lo consideraron un gesto romántico, otros una torpeza imperdonable. Los ministros no tardaron en enviarle advertencias sutiles sobre la conveniencia de sus relaciones sociales. Arabella supo lo ocurrido esa misma noche, de labios de Honoria, quien se lo narró entre susurros, sin adornos. Su reacción no fue inmediata. Caminó hasta su habitación sin decir palabra, cerró la puerta, se sentó frente al espejo, y entonces comprendió la magnitud de lo que Charles había hecho por ella. No un gesto de galantería, no una defensa ocasional. Era un acto que podía arruinar su carrera, su influencia, su nombre. Todo por una mujer que no le había prometido nada. La noche se tornó insoportable. El corazón le golpeaba como si quisiera gritarle lo que la razón se empeñaba en callar. Caminó por la habitación con pasos suaves, como si temiera que el suelo escuchara sus dudas. Y al amanecer, tomó una decisión. Se presentó en la residencia de Charles sin anunciarse. Lo encontró en el salón de lectura, revisando documentos, pero su expresión cambió al verla. Se levantó con rapidez, y antes de que pudiera pronunciar palabra, ella habló. Debe alejarse de mí. Él frunció el ceño desconcertado. Arabella. Lo están vigilando, lo están midiendo. Usted no puede protegerme sin perderse, y yo no puedo permitirlo. No me interesa la opinión de Harrow ni de la sociedad, respondió él con firmeza. Lo sé. Por eso es usted tan peligroso para ellos. Y para mí. Se acercó un paso más, con la barbilla alta, pero los ojos oscuros de emoción. Yo viví la destrucción una vez, Charles. Me reconstruí sola, pero si lo arrastro a usted conmigo, no podré levantarme de nuevo. Él extendió la mano, pero ella retrocedió. No vuelva a buscarme, no por ahora. Se giró con lentitud y salió, dejando en el aire el eco de una renuncia más dolorosa que cualquier herida física. Charles no intentó detenerla. La vio marcharse con el corazón estrujado, sabiendo que esa despedida no era falta de amor. Era, quizá, su forma más pura. Y así, bajo el cielo encapotado de Londres, dos almas que se habían rozado con respeto y verdad, quedaron separadas por la amenaza del mundo. No por falta de sentimiento, sino por la fuerza de un sacrificio. Los días en Ashcombe Manor transcurrían envueltos en un silencio espeso, casi sagrado. Las cortinas de terciopelo, que en otro tiempo se abrían al sol sin reparo, permanecían ahora entornadas, como si la propia casa comprendiera el estado de ánimo de su dueña. Arabella Trevelyan se había recluido entre aquellas paredes con la firmeza de quien resiste a una tormenta interior. Las criadas se movían con pasos silenciosos, y Honoria, aunque preocupada, respetaba el recogimiento de su hermana mayor. Desde que tomara la dolorosa decisión de alejarse de Charles Ashford, Arabella se aferraba a su renuncia como quien sostiene un escudo contra su propia fragilidad. Había preferido sacrificar la esperanza antes que arriesgar la ruina de un hombre que, sin buscarlo, había llegado demasiado hondo en su corazón. El recuerdo de su voz, de su mano rozando la suya, de la mirada con que la observaba cuando creía que ella no lo notaba, todo eso se repetía en su mente con la precisión de un reloj cruel. Y sin embargo no lloraba, no por orgullo, sino por costumbre.
porque las lágrimas eran un lujo que no se permitía desde hacía años, porque aún dolida, aún rota, seguía siendo Arabella Trevelyan, la dama que Londres temía y que ella misma había esculpido con fría determinación. Una tarde gris, mientras el reloj de pared marcaba las 5 con su campanada hueca, el mayordomo se presentó en el umbral del salón. «Milady, Lord Ashford ha solicitado verla. Insiste en que es de suma urgencia». Arabella cerró el libro que ni siquiera había estado leyendo. Sus ojos se mantuvieron fijos en el tapiz durante un largo instante. Luego asintió, con un leve movimiento de cabeza. «Hazlo pasar». Charles ingresó con paso firme, pero su expresión revelaba una mezcla de inquietud y resolución. Llevaba consigo una carpeta de cuero, algo arrugada por la prisa. Arabella se mantuvo de pie, sosteniéndose en su postura altiva, aunque por dentro su alma temblaba. «¿A qué debo esta visita, Lord Ashford?», preguntó sin rodeos. «A la verdad», respondió él, con una mirada que atravesaba toda su armadura. «Y a la justicia, si usted me lo permite». Se acercó y colocó la carpeta sobre la mesa. Dentro, varios documentos, cartas y copias selladas. Arabella no los tocó, solo alzó una ceja, expectante. «Son pruebas», continuó él. «Pruebas de que Sir Edmund ha utilizado propiedades de su difunto esposo para realizar inversiones ilícitas. Algunas a nombre de testaferros, otras que involucraban directamente sobornos a funcionarios del tesoro». «¿Cómo obtuvo eso?», murmuró ella sin ocultar la sorpresa. «Lo que Harrow no supo es que uno de sus antiguos aliados me debía favores. Y el orgullo ciega incluso al más astuto». Arabella bajó la vista por un momento. Sabía lo que aquello significaba. Una oportunidad para limpiar su nombre, y también un riesgo. El escándalo, si salía a la luz, arrastraría a toda la aristocracia. Y sin embargo, él estaba dispuesto a enfrentarlo por ella. «¿Por qué hacer esto?», preguntó con voz más baja, como si no quisiera escuchar la respuesta. «Porque usted merece algo más que rumores», dijo él, «y porque yo no sé vivir sabiendo que callé cuando podía hablar». Aquella noche, en una gala benéfica organizada en el Club de la Reina, la sociedad londinense se congregó con sus mejores galas, ignorante de que sería testigo de algo mucho más que un desfile de apariencias. Arabella, vestida con un vestido de terciopelo azul medianoche, llegó acompañada de Honoria, quien no soltaba su mano. El murmullo fue inmediato. Algunos retrocedieron apenas al verla, otros la observaron como a un espectáculo morbosamente fascinante. Charles apareció minutos después, erguido, impecable, con la carpeta de cuero bajo el brazo. Fue directo hacia el anfitrión, solicitando la palabra. El duque organizador, incómodo pero curioso, accedió. Pronto, el centro del salón se convirtió en un círculo de atención. La música cesó, las risas se apagaron. Charles habló con voz clara, sin elevarla, pero cada palabra tenía el peso de una sentencia. La dama Arabella Trevelyan ha sido objeto de ataques velados, de injurias que disfrazan la cobardía de quienes no soportan ver a una mujer libre. Hoy traigo pruebas que desmienten cada uno de esos ataques y desenmascaran a su verdadero autor. Y al decirlo, giró hacia Sir Edmund Harrow, que había permanecido al fondo, confiado en la impunidad de sus alianzas. La tensión se hizo palpable. Arabella, que hasta ese momento se había mantenido estoica, dio un paso al frente. «No necesito defenderme de lo que no he hecho», dijo con voz firme. «Pero hoy, por primera vez, hablaré no como la viuda que todos creen temer, sino como una mujer que ha sobrevivido a la humillación, a la desconfianza y al abandono, y que aún así no ha perdido su dignidad». Los documentos pasaron de mano en mano. Algunos rostros palidecieron. Las expresiones se tornaron turbias. Sir Edmund intentó defenderse, hablar de calumnias, pero ya nadie lo escuchaba. El peso de la evidencia lo había derribado. En medio de aquel silencio cargado, Charles se acercó a Arabella, le tendió la mano, ella dudó un segundo, y la tomó. «Arabella», dijo él, sin temblar, «la respeto, la admiro, y sí, la amo». Un murmullo estalló, como una ola. Pero esta vez no fue de burla ni escándalo. Fue de sorpresa, y luego de algo parecido al reconocimiento. El duque anfitrión
siempre atento al rumbo de los vientos sociales, fue el primero en asentir discretamente. Luego, una dama mayor, la marquesa de Dorsham, se acercó y tomó la mano de Arabella con gesto suave. Siempre supe que una mujer como usted no podía ser juzgada por hombres mediocres. Las miradas cambiaron, los gestos se suavizaron. Lo que por años había sido un muro de rechazo comenzaba poco a poco a derrumbarse. Arabella, aún de pie junto a Charles, sintió cómo sus hombros se aligeraban, como si siglos de carga se deshicieran en aquel instante. No porque el mundo la aceptara, sino porque, por fin, había dejado de luchar sola. Esa noche, en el carruaje de regreso, no hablaron. No fue necesario. Sus manos permanecieron entrelazadas y en el reflejo de la luna sobre el cristal se le dibujó a Arabella algo que no se había permitido en años. Una sonrisa, no de triunfo, sino de alivio. Porque el amor, cuando nace del respeto, no necesita permiso para florecer. La mañana en que Arabella Trevelyan regresó a los salones de Londres no fue anunciada con trompetas ni precedida por invitaciones adornadas con sellos nobiliarios. No hubo cortejo de curiosos ni rumores previos que advirtieran su presencia. Y sin embargo, bastó su entrada serena al almuerzo de primavera en casa de la duquesa de Rutledge para que el murmullo social se detuviera por completo. Vestía un traje de paseo color marfil, con discretos bordados florales a lo largo de la falda y un sombrero adornado con una pluma azul cobalto que enmarcaba su rostro con una elegancia firme y sin ostentación. Su andar era calmo, medido, y cada paso parecía marcar un nuevo compás en la percepción que la rodeaba. Las damas más jóvenes la observaron con una mezcla de admiración y desconcierto. Las mayores, con respeto contenido. Y los caballeros, aquellos que años atrás habían rehuido su mirada, ahora bajaban la suya con una deferencia sincera. Arabella ya no era la viuda temida, la que dictaba sentencias con una sola ceja alzada. Ahora era la mujer que había enfrentado el escándalo con la cabeza erguida, que había resistido con entereza y había vencido sin recurrir al grito ni a la sumisión. Su reputación, por tanto tiempo tejida con hilos de miedo y distancia, comenzaba a ser bordada de nuevo. Ahora hablaban de su temple, de su dignidad inquebrantable. Las mujeres murmuraban que había defendido sola su honor, sin esconderse detrás de un apellido masculino. Y los hombres, aunque no lo admitieran, envidiaban la lealtad que Charles Ashford había demostrado por ella, sin buscar beneficio propio. Esa tarde, mientras el té se servía en la terraza del jardín, Charles se acercó a ella. No lo hizo con el sigilo del amante, ni con la impaciencia del enamorado. Lo hizo con la serenidad de quien ha elegido caminar al lado de alguien que no necesita ser salvado, sino reconocido. Arabella lo miró con una dulzura nueva en los ojos, como si ya no necesitara escudarse detrás de la ironía o la indiferencia. «Temí que no vinieras», dijo él, con una sonrisa leve. «Y yo temí no ser bienvenida», respondió ella, alzando su taza con delicadeza. Hubo un silencio breve, íntimo, mientras el resto del mundo seguía girando a su alrededor. «Arabella», comenzó él, apoyando con suavidad los dedos sobre los suyos. «No vengo a ofrecerte protección ni apellido. No vengo a redimir tu historia, ni a curar tus cicatrices. Vengo a ofrecerte mi compañía, mi mano, no como guía, sino como igual». Ella lo observó por un largo instante, como si cada palabra pronunciada se instalara con fuerza en su pecho. Años atrás, una proposición como aquella habría despertado desconfianza. Hoy, le arrancaba un suspiro contenido. ¿Y si no puedo prometerte dulzura constante? ¿Y si a veces vuelvo a levantar muros? Entonces me quedaré al otro lado, esperando con paciencia, respondió él. Porque ya he aprendido que los muros también protegen jardines, y tú eres el más hermoso que he conocido. Arabella cerró los ojos un instante, como si asimilara la ternura inesperada de aquella imagen. No respondió con palabras, sino con un leve asentimiento. Bastó para que Charles supiera que su propuesta había sido aceptada, sin necesidad de formalidades, sin anuncios. Días después, en un soleado paseo por Hyde Park,
La escena fue distinta a cualquier otra vivida por la dama en los últimos años. Iba del brazo de Charles, y a su lado, con paso saltarín, caminaba Emily, la pequeña que había derribado los muros de su soledad con una sola sonrisa. La niña no soltaba su mano y de tanto en tanto se detenía a señalar un cisne, una nube o alguna flor silvestre que crecía al borde del sendero. Los transeúntes los miraban con asombro contenido. No porque fuera escandaloso verlos juntos, sino porque en Arabella había surgido algo que antes parecía imposible. Una luz en los ojos, una suavidad en los labios, una serenidad en el porte. Ya no caminaba como quien desafía al mundo, sino como quien se ha reconciliado con él. Charles, sin apresurarla, sin reclamar atención, se detuvo en un punto del sendero donde los árboles se abrían para dejar pasar la claridad del sol. Tomó su mano, despacio, y ella, por primera vez, no la retiró. Permitió que sus dedos se entrelazaran y que su gesto fuera visto por todos, no como un acto de rebeldía, sino como una declaración de paz. Fue entonces cuando Arabella levantó el rostro al cielo. Los rayos tibios del sol de primavera acariciaron su piel y en sus labios, por fin, brotó una sonrisa plena. No era forzada, ni defensiva, ni limitada por el deber o el decoro. Era la sonrisa de quien ha recorrido un largo camino de sombras y sin perder su esencia, ha llegado a la claridad. Emily, al verla, dio un pequeño aplauso, ingenuo y sincero. «Ahora sí pareces una princesa, señora Arabella», dijo con su vocecita, arrancando la risa emocionada de Charles. Arabella se agachó, tomó entre sus brazos a la niña y la alzó con ternura, dejando que su frente se apoyara en la suya. En ese instante comprendió que no estaba sustituyendo a nadie, ni rellenando vacíos. Estaba comenzando algo nuevo, sin pretensiones, sin temores. Al caer la tarde, mientras los últimos rayos se escondían tras los tejados, Arabella caminó del brazo de Charles hacia el carruaje. Atrás quedaban los susurros maliciosos, los rostros esquivos, las heridas no cerradas. Adelante, se abría la posibilidad de una vida compartida, tejida con respeto, afecto y el deseo sereno de envejecer juntos. Así, Arabella Trevelyan dejó atrás la fama de dama implacable. No para convertirse en otra, sino para permitir que el mundo descubriera lo que siempre había sido y había aprendido a esconder. Una mujer valiente, profundamente sensible, capaz de amar sin miedo. Y en ese amor por fin encontró su redención. 8 años habían pasado desde aquella primavera en la que Arabella Trevelyan, con la frente en alto y la mano entrelazada a la de Charles Ashford, caminó por Hyde Park bajo el sol de Londres. 8 inviernos y veranos que no borraron las cicatrices del pasado, pero sí les dieron otro significado. La ciudad, siempre cambiante, había aprendido a ver con nuevos ojos a quienes antes juzgaba con crueldad. Y entre sus calles de adoquines, sus plazas y sus salones, la historia de una mujer que se atrevió a amar volvió a contarse, pero ahora como leyenda de coraje y ternura. Arabella vivía en una casa sobria y elegante en Belgravia, donde las rosas trepaban por los muros como testigos silenciosos del tiempo. Los años le habían dejado hebras plateadas en las sienes, pero también una serenidad luminosa en la mirada. Ya no era temida ni cuestionada, era admirada. Las jóvenes la buscaban por consejo, los hombres por respeto, y las damas, incluso las que antes la despreciaban, inclinaban levemente la cabeza al verla pasar, reconociendo su dignidad conquistada. Charles seguía siendo su compañero, su cómplice, su igual. Envejecía con la misma gracia con la que vivía, sin alardes pero con firmeza. Continuaba escribiendo artículos diplomáticos y participaba en comisiones sociales, pero había dejado atrás las pugnas políticas. Había elegido la paz del hogar, los libros al atardecer y las caminatas sin prisa con Arabella por los jardines donde solían pasear cuando todo comenzó. Emily, ya con 12 años, se había convertido en una jovencita de carácter dulce y agudo ingenio. Llamaba a Arabella madre sin que nadie se lo impusiera,
sin que mediara ceremonia. Fue ella quien pidió, con voz temblorosa, cambiar su apellido cuando cumplió 10 años, porque decía que su verdadero hogar estaba donde Arabella la abrazaba al dormir. Arabella nunca tuvo más hijos. No porque no pudiera, sino porque el destino así lo dispuso. Y sin embargo, jamás se sintió incompleta. Encontró en Emily una hija del alma, una extensión de su ternura, un reflejo de todo lo que había aprendido a amar. Juntas, tejieron un vínculo tan profundo como si la sangre las uniera, hecho de confidencias, de silencios compartidos, de tardes leyendo junto al fuego y de risas que llenaban la casa sin necesidad de grandes motivos. Sir Edmund Harrow, por su parte, no corrió con la misma fortuna. Tras ser despojado de sus cargos y verse forzado al exilio social, intentó reconstruir su influencia en provincias, pero su nombre había quedado manchado de forma irremediable. Murió 3 años después, solo, sin aliados, víctima de la misma ambición que lo había llevado a destruir reputaciones ajenas. Su legado no fue una herencia ni un título, fue una advertencia. Honoria, siempre leal, se casó con un joven profesor de filosofía y vivía con él en Oxford. Mantenía correspondencia frecuente con Arabella y cada invierno regresaba a Londres para celebrar las festividades con su hermana, su cuñado y la niña que tanto había amado desde el principio. La sociedad londinense, aunque lenta en sus cambios, comenzó a transformarse. La figura de la mujer dejó de estar tan encorsetada por las habladurías y muchas encontraron en el ejemplo de Arabella una puerta abierta. No faltaron los artículos que hablaban de la dama que cambió el juicio de la aristocracia o la viuda que conquistó Londres sin pedir permiso. Un día de abril, con los jardines nuevamente en flor, Arabella y Charles regresaron a Hyde Park, al mismo sendero donde años atrás habían dado el primer paseo como pareja. Emily corría unos pasos delante de ellos, riendo, con el cabello suelto al viento, sin imaginar que sus juegos traían recuerdos. Arabella se detuvo. El mismo banco de hierro forjado seguía allí. Las mismas ramas se mecían con el viento suave. Cerró los ojos por un instante y al abrirlos, vio a Charles observándola. ¿Te arrepientes de algo?, le preguntó él con voz grave pero cálida. Ella sonrió. No la sonrisa ensayada de los salones, sino la auténtica, la que nacía desde el alma. Solo de no haber confiado antes, de haber creído que el amor era un riesgo demasiado alto para una mujer sola. Pero ahora sé que hay cosas peores que amar. Una de ellas es vivir con el corazón encerrado. Charles tomó su mano, igual que la primera vez, y allí, bajo el cielo de Londres, con los ecos del pasado convertidos en música suave y la esperanza caminando delante de ellos en forma de niña risueña, Arabella supo que su historia no había sido una batalla perdida. Había sido una travesía hacia la redención, hacia el amor sin miedo, hacia la certeza de que una mujer, por más temida que sea, por más herida que haya estado, siempre puede renacer. Y ese renacimiento, con lágrimas, ternura y valentía, se convirtió en su mayor legado. Porque Arabella Trevelyan no fue recordada por su frialdad, sino por la forma en que aprendió a amar, incluso cuando todo parecía estar en su contra. En un mundo que suele condenar lo que no comprende, Arabella Trevelyan nos enseñó que una mujer no necesita la aprobación de la sociedad para ser valiente, ni el perdón de su pasado para merecer el amor. Su historia no fue solo la de una dama temida que aprendió a amar, sino la de una alma herida que eligió no rendirse, aun cuando todo parecía perdido. Nos deja una lección poderosa. La verdadera fortaleza no está en endurecerse, sino en permitirse sentir, sanar y volver a confiar. Arabella no conquistó Londres con escándalos ni apariencias, sino con dignidad, con autenticidad y con un corazón que, aunque alguna vez fue traicionado, se atrevió a latir de nuevo. Si esta historia te tocó el alma, si en algún momento te viste reflejada en la mirada contenida de Arabella o en la ternura silenciosa de Charles, déjanos saberlo en los comentarios. Escribe la palabra renacer
y así sabremos que fuiste parte de este viaje hasta el final. Y si te emocionó esta narración, no te vayas aún. Estoy dejando en las tarjetas otras historias similares, llenas de pasión, coraje, secretos y redención, que también han conmovido a miles de mujeres como tú. Te invito a verlas y a seguir disfrutando de estos romances de época que nos recuerdan que nunca es tarde para comenzar de nuevo y para amar sin miedo. Gracias por estar aquí. Tu presencia es lo que mantiene vivo este canal. Nos vemos en la próxima historia.